A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era el año de 1709, y frente a las costas de Chile, en la isla Juan Fernández, un grupo de aventureros ingleses vio una pequeña canoa que se acerca a su barco. Cuentan que de aquella canoa bajó un bulto de huesos envueltos en un pellejo maltrecho, una maraña de pelos largos de todos los colores, que gritaba cosas sin sentido, con adornos de mugre de los pies a la cabeza. Ese hombre se llamaba Alexander Selkirk, y era un inglés que llevaba varios años viviendo en aquella isla solo, porque había sido abandonado por sus compañeros de aventura. Pero un día, arrastrado por una tormenta, llegó otro náufrago. Era un indígena chileno al que llamó Viernes, por ser viernes el día de aquel encuentro. Los dos hombres habían compartido aquella penosa experiencia en la isla, sobreviviendo de milagro y con talento, hasta que llegó aquel barco y ahora Alexander Selkirk le contaba al capitán inglés todas sus penurias. Al final, el capitán del barco llevó a Selkirk a bordo, con destino a Londres, y le prometieron a Viernes, el indígena, que enseguida volverían por él. Por supuesto, nunca lo hicieron. 10 años después de este encuentro, se publicó aquella historia en Londres. El autor se llamaba Daniel Defoe, y la novela era Robinson Crusoe. Y aunque en la novela el capitán inglés también lleva a bordo al indígena que en la realidad fue abandonado y embellece muchas otras circunstancias, Robinson Crusoe es una obra de apasionante lectura. Y justamente un día como hoy, 25 de abril de 1719, se estaba publicando la primera parte de aquella novela, para alegría de los lectores de todos los tiempos y todos los idiomas. Las principales noticias del día. Titulares. Wagner Bravo y Paco Moncayo integrarán el Frente de Seguridad de Guillermo Lasso. El Servicio de Rentas Internas controlará pago del IVA por cirugías plásticas. La Agencia Metropolitana de Tránsito cuenta con un grupo operativo especializado en el control de ciclovías. En política internacional, si de matar se trata, los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Sabemos qué hacer. Talía Flores. Bajo amenaza de muerte cruzada, Saquicela, Holguín, Torres y Novoa disputan presidir la asamblea. Noticias del día. Wagner Bravo y Paco Moncayo integrarán el Frente de Seguridad de Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso posesionará mañana miércoles 26 de abril al general en servicio pasivo Wagner Bravo como nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado y al general en servicio pasivo Paco Moncayo, exalcalde de Quito, como su nuevo consejero de gobierno para la seguridad, según indicó la Secretaría General de Comunicación en un anuncio oficial. Bravo asumirá el cargo que ha estado vacante por varios días tras la salida de Diego Ordóñez el pasado 12 de abril, luego de 8 meses en funciones, rodeado de críticas por la violencia que vive el país. Wagner Bravo Jaramillo nació en 1958 en Ambato y desde 1971 comenzó su carrera en el ejército en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Fue combatiente en la Guerra del Cenepa en 1995 en la Brigada de Fuerzas Especiales. En su trayectoria en las Fuerzas Armadas destaca que fue jefe del Estado Mayor del Ejército y vocal del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA. Mientras, en el caso de Moncayo es recordado por haber sido alcalde de la capital durante 2 periodos consecutivos, 2000 al 2004 y 2004 al 2009. Asambleísta por la provincia de Pichincha de 2009 a 2013, además de candidato presidencial por la Izquierda Democrática en el año 2017. El Servicio de Rentas Internas controlará pago de IVA por las cirugías plásticas.
El Servicio de Rentas Internas realizará controles para verificar que los médicos emitan facturas electrónicas con el 12% de impuesto al valor agregado IVA cuando realicen cirugías plásticas. Lo informó el Servicio de Rentas Internas ayer 24 de abril de 2023 mediante un comunicado. Los controles se realizarán en centros estéticos o spas en los que se brindan servicios de cirugías plásticas. El Servicio de Rentas Internas hará énfasis en los controles de este tipo de contribuyentes debido a que se sospecha de casos en los que no se estaba cobrando el IVA del 12%, pues los médicos estarían asumiendo que las cirugías plásticas son servicios médicos de salud que tienen 0% de tarifa IVA. No obstante, la autoridad tributaria aclaró que de acuerdo con la ley de régimen tributario interno y su reglamento, las cirugías plásticas o los procedimientos médicos estéticos tienen tarifa del 12% del IVA, excepto cuando se realicen como consecuencia de enfermedades o de accidentes comprobados. En una etapa inicial, el Servicio de Rentas Internas realizará visitas informativas a cirujanos y a centros estéticos para socializar la normativa tributaria vigente. Además, se realizarán capacitaciones. Luego de esta fase, el Servicio de Rentas Internas verificará que los cirujanos cumplan con lo que determina la ley. La Agencia Metropolitana de Tránsito cuenta con grupo operativo especializado en el control de ciclovías. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, con la finalidad de mejorar la seguridad vial de los ciclistas, creó el Grupo Operativo Bicicontrol y Movilidad Sostenible, el cual está conformado por 20 agentes civiles de tránsito, los cuales tienen la tarea de controlar el buen uso de las ciclovías y del llamado paseo dominical. Sus principales actividades radican en el patrullaje en bicicletas constante en toda la ciclovía para sancionar a quienes infrinjan la norma y hagan mal uso de estos espacios, además de capacitar a los demás actores viales, como conductores y motociclistas, sobre el respeto a las vías destinadas para el ciclista. Por otro lado, los ciudadanos deben tener en cuenta que en caso de que un vehículo invada la ciclovía, serán sancionados con multas equivalentes al 15% de un salario básico unificado, es decir, $67.50. Hasta el momento, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha ejecutado 26 operativos de control en estas áreas y se han efectuado 128 sanciones en lo que va del año 2023. Como parte de la labor de prevención de bicicontrol, los AST realizan observaciones a los ciclistas que no portan correctamente los elementos de seguridad. Es así que a través de una charla les informan sobre sus obligaciones de portar casco y chaleco reflectante, porque la prevención ayuda a salvar vidas. La Agencia Metropolitana de Tránsito hace un llamado a todos los actores viales a respetar las señales de tránsito, planificar sus tiempos de viaje y les recuerda a los conductores que la distancia segura que deben mantener con los ciclistas es de 1,5 metros. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Con él conversamos sobre la atención del MIES a personas afectadas por el terremoto y por la época invernal. Vamos a escuchar precisiones sobre este tema. Podemos hablar de todo un poco, siempre abierto para dar información a la ciudadanía y empezando justamente por lo político, que además trasciende para que cada una de las políticas públicas que el gobierno nacional lleva adelante tenga la posibilidad de estas ser ejecutadas de manera eficiente. Cuando usted tiene sobresaltos en el ámbito público como el que vivimos, sin duda retrasan muchas de las acciones que lleva adelante un gobierno nacional. Lo que vive la Asamblea Nacional es, yo podría decirlo, históricamente burlesco. Vea usted, Milton, y vamos haciendo una valoración sensata de lo que vamos viviendo. Creo que hay un problema gravísimo en los asambleístas que no leen, ¿no? Y si por ahí leen, no entienden. Y si algo logran entender, ¿no? Se confunden. Y si por alguna suerte del destino no se confunden, mienten. Y le voy a ir detallando cada uno de los pasos que vive este momento el país. Le están acusando al presidente de la República, nada más y nada menos, que aquellos que tienen a un expresidente de la República prófugo, a un vicepresidente que acaba de salir de la cárcel, a más de 20 ministros de Estado imputados, muchos de ellos presos, ¿no? Asambleístas prófugos. Ese grupo es el que le enjuicia al presidente de la República, y le enjuicia
sobre un caso de supuesto peculado, porque la Corte Nacional ha dicho la posibilidad de existencia de responsabilidades políticas sobre un presunto peculado, muy lejano a lo que aprecian también algunos de ellos para justificar esta barbaridad institucional. Y le acusan de un contrato suscrito en el año 2018, renovado en el 2020 y renegociado, que es la palabra clave, ¿no? Renegociado en el periodo de gobierno nuestro, pero sobre la base de una recomendación de la Contraloría General del Estado. El documento madre que presentan como prueba es un informe de Contraloría que tiene 13 recomendaciones, de las cuales en ninguna existe ninguna responsabilidad penal, ni indicios de peculado. Existen responsabilidades civiles y administrativas, pero que han sido determinados a los funcionarios que tienen responsabilidad sobre eso. El precedente de darse, que no va a ser el caso, pero que se hubiese dado en el caso que al presidente llegasen a juzgarle así, es nefasto, porque el presidente entonces tendría que responder lo que el ministro de Inclusión Económica y Social hace, cuando la responsabilidad política es mía, pues, históricamente. El presidente tendría que responder lo que hace el ministro de Transportes y Obras Públicas. Sí, se lo hay que responder en términos de responsabilidad de Estado, pero la responsabilidad para un juicio político es de cada ministro de Estado, pues, y la responsabilidad penal, civil y administrativa en el control del manejo de la cosa pública, que lo determina la Contraloría, es para cada funcionario de Estado. De lo contrario, ya me imagino yo que vengo a ser ministro, ¿no? Y no tengo ninguna responsabilidad política porque toda la cargamos al presidente. Eso es imposible. ¿Usted cree que el presidente sortee este momento complicado? Bueno, lo vamos a lograr porque yo creo que he podido percatarme. Yo fui legislador, Milton, y yo pero tengo la sensatez, la certeza y la hidalguía para decirle que fui un legislador que fiscalicé, pero leyendo, pues, para saber exactamente lo que digo y lo que propongo. En el último debate que tuve en un medio de comunicación televisivo del país, con la interpelante, la asambleísta Veloz, le exteriorizaba una necesidad de lectura comprensiva, de un curso intensivo de lectura comprensiva. Lo hice públicamente, lo ratifico ahora, porque no comprenden, no entienden. O sea, de verdad, imputaba al presidente un delito inexistente, y decían en aquel día, y si ustedes pueden revisar, porque está colgado en mis redes varias de estas argumentaciones, decía, la Corte Nacional de Justicia ha determinado la existencia de un peculado. Mentira, mentira, o están mintiendo, o se confunden, o les falta lectura comprensiva. La Corte dice textualmente, es más, dice, no podemos imputar un delito como el de peculado porque esto le corresponde a la justicia ordinaria. Tampoco podemos presumir la existencia de una responsabilidad política porque esto le compete a la Asamblea Nacional. Lo que nosotros decimos como Corte Nacional es que existen un hilamiento, más o menos ese es el término que determina la Corte, ¿no?, conductual para que pueda presumirse la posibilidad y en ese contexto la Asamblea pueda viabilizar un juicio. Juicio que no se extrae, Milton, no se extrae ni de lejos en la posibilidad de llevar un proceso de esa naturaleza. Estamos en la Constitución 2008, no la del 98, en la que en la 98, cuando se puso una bomba en el SOT, en el sistema de oleoducto transecuatoriano, la Asamblea Nacional o el Congreso de entonces juzgó a un ministro de Energía y Minas por la explosión de un SOTE. Me explico, ahora estamos en un proceso en el cual el Estado de Derecho determina la existencia de un juicio, y el juicio tiene que llevarse con pruebas de cargo, de descargo y que tienen que ser probadas. También contamos con la presencia de Pedro Donoso, director general de ICARE Inteligencia Comunicacional. En Radio Sucesos habló sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos sus opiniones. Creo que es interesante lo que sucede finalmente, sobre todo en el debate constitucional político en el país. Creo que es supremamente importante. Pero más allá de eso, yo quiero centrarme en el contexto en el que se está dando este juicio político, porque es importante también mantener el ritmo o medir el ritmo del clima social, por ejemplo. Es decir, este juicio político no se está dando en un clima social normal. Estamos, por ejemplo, de acuerdo a perfiles de opinión, la última encuesta de mediados de marzo, en un clima de altísimo pesimismo. 94.83% de la gente se siente pesimista del presente, por ejemplo, ¿no? Pero también vemos un 8 de cada 10 no cree en el Estado, finalmente. Entonces, creo que eso abona de una u otra manera un clima para que las tensiones políticas dentro de la Asamblea empiecen a tensionarse. Sin embargo, yo creo que a la larga, si bien va a pasar al Pleno el juicio político, yo creo que el escenario más probable es que no haya una destitución presidencial.
¿Y por qué no hay una decisión presidencial? Porque no habrá los votos. ¿Y por qué no habrá los votos? Yo creo que por 3 razones fundamentales. Primero, porque la operación política del gobierno podría estar funcionando, ¿no es cierto? Es decir, Cucalón es un gran operador político que entiende las dinámicas del legislativo. Segundo, porque es muy complejo, ¿no es cierto?, entender cuál es la dinámica del legislativo cuando no tienes claridad de cuál es el bloque de Pachacuti o cuál es el bloque de la izquierda democrática. Son, digamos, mayoría móviles muy fáciles de cooptar. Y el tercero es por el andamiaje constitucional, es decir, la muerte cruzada es una realidad, por lo tanto ningún presidente, si seguimos con esta regla, será destituido porque la muerte cruzada es fácil de aplicar de parte del Ejecutivo, ¿no? Por eso creería yo que el escenario no es un escenario de destitución, pero ahí la gran pregunta es, ¿después qué? Es decir, el gobierno le apuesta a la sobrevivencia, pero pone en riesgo la gobernabilidad futura, diría yo. Ahora, el después qué me parece interesante y planteémonos el después qué si el presidente no es destituido por la Asamblea Nacional, si el presidente decide enfrentar una votación con el riesgo de que puedan o no haber los votos. Entonces, ¿Lasso sobrevive? ¿Lasso se fortalece? ¿O cómo va a sobrevivir el resto del periodo? Yo creo que esa es la gran pregunta en la democracia ecuatoriana, y no solo del cortísimo plazo, sino el mediano plazo y el largo plazo, es la gobernabilidad que. La gobernabilidad que, por ejemplo, en un tejido social absolutamente quebrado, ¿no es cierto?, donde matan a una persona cada 1 hora y media. La gobernabilidad que, por ejemplo, cuando en las seccionales, en cantones como Yaguachi, el ganador ganó con 197 votos de diferencia con el segundo. O en el cantón El Pan, en el Azuay, con 6 votos de diferencia con el segundo. Es decir, la gobernabilidad que yo no creo que se fortalezca el Ejecutivo. Lo que sucederá es que las calles se calentarán finalmente con el fracaso del juicio político, y ahí sí es una incógnita, ¿no? Ahí sí, digamos, no se podrá vaticinar qué es lo que sucede. Claro, pero ¿qué debería hacer el presidente al día siguiente de no ser destituido por la Asamblea? ¿Cómo reformular el gobierno, entregar el gobierno a los partidos políticos para formar uno de concertación nacional? Si es que le aceptan, además, ¿no? Pero ¿qué debería? No creo que deba quedarse exactamente como está. Es que yo creo que es un error pensar que el gobierno tiene que hacer algo después de que no hayan los votos. El gobierno debe haber hecho algo anteayer, el anterior mes, ahorita finalmente. Ahorita, sí. Este rato debería estar haciendo algo, claro. Exactamente, algo por fuera de la atención del legislativo, es decir, digamos, gestionando, ¿no es cierto? Se han dicho, por ejemplo, que la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior en el primer trimestre del 2023 es 0%. 0% en una andanada, en una oleada finalmente de inseguridad, es una locura. Es decir, otra vez no estamos viendo la presencia del Estado, otra vez no estamos viendo la operación del Ejecutivo, y otra vez no estamos viendo que el Ejecutivo administre bien la estrategia porque está centralizado en el juicio político. La mejor manera de enfrentar un juicio político era enfrentar, ¿no es cierto?, las necesidades en otros aspectos, no centrarse finalmente en la disputa en el legislativo. Y yo veo que el gobierno no lo está haciendo. ¿Qué busca la oposición? Por ejemplo, los correístas pasaron de la interpelación a pedir la muerte cruzada en un momento en el que podíamos pensar, bueno, se está desinflando este juicio político. También desde los movimientos indígenas han dicho, se han retractado de decir que si es que se llama muerte cruzada van a salir a las calles, ahora dicen que no. ¿Cómo entender todo esto? Es muy complicado porque, digamos, tanto la oposición como el gobierno juegan equivocadamente en el criterio de la incertidumbre, es decir, no te dan certezas. Ese comunicado de la Revolución Ciudadana, digamos, a mí me hizo pensar que a la larga ya se dieron cuenta que no hay los votos, por eso convocan una muerte cruzada, después se retractaron. Es decir, el timing de los pronunciamientos en política es fundamental, y cuando sucede eso, ¿no es cierto?, te generan muchísimas dudas, y usualmente estos hechos políticos son la incubación perfecta, decimos nosotros en la metodología que utilizamos, de mitos y aforismos, digamos, ¿no? Es decir, la creación de mitos, ¿no es cierto? Sale un comunicado, por lo tanto el mito es que probablemente no haya los votos, ¿no? Creo que ni la oposición ni el gobierno están entendiendo cómo manejar esta tensión interna, pero además cuando el oficialismo, en el sentido de la oficialidad de partidos políticos, del gobierno, no entienden cómo manejar las tensiones, ahí es cuando la periferia se tomaría la administración de esas tensiones, finalmente, ¿no? Es decir, yo creo que la movilización social con el fracaso del juicio político es una realidad, y yo creo que en esta tensión, en esta sensación de pesimismo, con las cifras, digamos, de rompimiento del tejido social, yo creo que esta movilización social va a ser bastante, digamos, dura para el Ecuador, no más allá del tema económico. Yo creo que sí se podría vaticinar, digamos, unas calles bastante convulsionadas, y ojalá que no, pero con muchos muertos y heridos. En el programa Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, el capitán de navío Carlos Zapata, director de INOCAR, abordó la expedición a la Antártida.
Es una entrevista interesantísima porque el tema es apasionante. Esta expedición a la Antártida y los trabajos científicos que hace la Armada en nuestra estación Pedro Vicente Maldonado, allá en la Antártida. ¿Por qué el Ecuador tiene una estación en la Antártida? Primero quisiera partir desde la génesis de lo que tiene que ver con los intereses marítimos. Esto va desde un pensamiento de años atrás de un teniente Manuel Alomía Guerra, en el cual manifestaba que la Armada Nacional no solamente se encontraba para defender los límites marítimos. La Armada Nacional está mucho más allá de defender aquellos recursos del mar que se encuentran dentro de él y que deben de ser explotados de manera sostenible y duradera. Y es así que en base a este pensamiento se desarrolló un pensamiento oceanopolítico en el cual se plasman los intereses del país no solamente en áreas jurisdiccionales, sino también en áreas no jurisdiccionales. Y de una forma poética podemos decir que los intereses del país se encuentran en las gélidas aguas antárticas, en la cuenca septentrional de la Amazonas, en el alta mar, en todo lugar donde ya sea un buque atunero o un buque mercante del Ecuador ondea el pabellón nacional, y también en los fondos marinos. Tanto en el Atlántico como en el Pacífico están los intereses marítimos nacionales. Y de esta forma es que la Armada ha ido desarrollando una visión oceanopolítica, y precisamente en esos instantes nos encontramos desarrollando una estrategia que nos permita alcanzar esta visión. En el marco, en este contexto, precisamente está la presencia del Ecuador en Antártida. ¿Y por qué la Antártida? Porque es el ambiente más pristino que tiene el planeta. Y en él existe algo que generalmente escasea, que es un aire completamente limpio, oxígeno. O sea, los disparadores de la evolución de la naturaleza son la luz y el oxígeno. Y en este sector es donde más abunda, sobre todo el oxígeno pristino, limpio, y todos los procesos bioquímicos, biofísicos se han ido acelerando, creando un hábitat único. Y en ese hábitat único es lo que el ser humano tiene recursos y tiene muchos servicios ecosistémicos. Dentro de esos servicios ecosistémicos, los más importantes podríamos mencionar los que son servicios ecosistémicos de regulación. Entonces, en ese servicio hay uno en especial. Hay una corriente que circula alrededor de todo el mundo, se llama la Conveyor Belt. La Conveyor Belt es una corriente que circula a lo largo de todo el Pacífico, sube, se va por la Antártica, va hacia al norte, baja por el Atlántico, recorre todo el país. Es más, haciendo un ejemplo, es como más o menos cuando uno tiene una pecera, la bombita que uno le prende y que empieza a hacer circular, eso le genera oxígeno. Esta corriente produce ese efecto. De hecho, se dice que si esta corriente separada fuera uno de los asesinos globales, junto con el asteroide gigante que a veces nos pasa en las películas que puede pasar, el que se llegue a alterar esta corriente produciría un cataclismo a nivel mundial. Hay una película, no sé si se llama The Day After Tomorrow, que es una simulación de lo que pasaría si el día después de mañana, sí. ¿Qué pasaría si esta corriente tiene una alteración? Entonces, justamente en la Antártida es el sitio donde se profundiza esta corriente, absorbe el frío y sigue con su circulación, porque básicamente las corrientes se producen... ¿Qué efecto tiene esta corriente? ¿Qué es lo que hace? Ya, como le digo, es como una pecera, ¿no? Cuando usted tiene una pecera, ¿qué es lo que si usted le apaga la bombita de la pecera, todo lo que está ahí muere, porque se acaba el oxígeno. Ya. Entonces es una bomba de oxígeno. Es una bomba de oxígeno que ya circulando y de transporte de frío. Ya. Entonces, porque obviamente en la Antártida absorbe, así es. Entonces, todo esto genera... enfría los mares. Enfría los mares y hace que se produzca la circulación, como le digo, y esto va produciendo oxígeno, o sea, va oxigenando el océano. Si usted le apaga esa corriente, prácticamente... Y eso está en la Antártida, se genera en la Antártida. En la Antártida es un punto donde se profundiza y absorbe bastante frío, y es lo que le permite seguir la circulación. Porque una corriente, básicamente, todo lo que es corriente o movimiento se produce por diferencia de presión. Cuando usted tiene un desnivel, lo que usted pone ahí se mueve. Todo lo que es diferencias de presión o alguna diferencia de algo, en este caso que es de salinidad y temperatura, eso le hace que se produzca una corriente. Ya, entonces, el papel nuestro en la Antártida frente a esto, ¿cuál es? Ya, el Ecuador, el interés del Ecuador en la Antártida data del año 1956. Posteriormente, la Asamblea Nacional ratificó el interés del Ecuador estar en la Antártida por el año 1967. El Congreso. La Asamblea, en ese entonces había una asamblea. Posteriormente, el Congreso
hizo que se ratifique, que se nos adhiera en el año 69, el Congreso hizo que nosotros nos adheramos al Tratado Antártico. Y de ahí empezaron una serie de sucesos que el Ecuador ha ido caminando para ser parte de este gran conglomerado. Entre los hechos más destacados tenemos cuando nosotros ya hicimos la primera expedición a bordo del Valle Orión a la Antártida, que fue en el año de 1987. Luego está la creación del programa antártico, que se creó en ese mismo año, y se estableció ahí un refugio, un lugar del Ecuador donde se podía uno ir momentáneamente a pasar en la Antártida. Posterior, en el año 90, hubo la segunda expedición del buque Orión, y ya se llevó todo el material para hacer la estación Pedro Vicente Maldonado y se construyó el primer módulo. Entonces, estos hechos que han sido muy importantes produjeron que el Ecuador cambie de estatus, de ser un país simplemente adherente a ser un país consultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ecuador tiene voz y voto en la Antártida. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Si de matar se trata, la semana pasada nos trajo la sorprendente noticia del bombardeo de una ciudad rusa a pocos kilómetros de la frontera ucraniana, Belgorod, efectuado nada menos que por un avión de combate ruso. Al parecer, a falta de un blanco ucraniano, el piloto resolvió descargar sus bombas directamente en el centro de una ciudad de 400.000 habitantes, originando en una intersección en el centro de la misma un cráter de 20 metros de diámetro y heridas a varias personas que salieron bien libradas al fin y al cabo de la aplicación al pie de la letra de la doctrina militar rusa. Esto es, aterrorizar a la población civil. Una segunda bomba con algún dispositivo temporizador para que no explote al mismo tiempo que la primera, sino unas horas más tarde para matar o mutilar a quienes estuvieran prestando servicios de rescate, médicos, enfermeras y bomberos, incluso a familiares que estuvieran buscando entre los escombros a sus seres queridos, para así expandir al máximo el daño y el terror, no llegó a explotar, obligando esto sí a la evacuación de más de 3.000 ciudadanos. Sorprendentemente, el gobierno ruso aceptó enseguida las responsabilidades de su ataque a su propia población, anunciando investigaciones para establecer responsabilidades. Léase una caza de brujas que terminará inculpando al piloto por atenerse a la doctrina oficial de no volver a su base sin haber descargado sus bombas y misiles. Esa sorpresa que aparentemente nos surge es infundada, pues para la propaganda rusa sería mucho más grave atribuir a Ucrania una capacidad de ataques tan peligrosos al interior de Rusia. Baste recordar los esfuerzos, hasta ridículos, para explicar el hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, afirmando que se había debido poco menos a un marinero fumando en la Santa Bárbara del crucero. Cabe aquí la duda de si fue peor el remedio que la enfermedad, pues atribuir tal grado de estupidez a un integrante de la Marina rusa no habla muy bien de sus procesos de selección y mucho menos de la capacitación y disciplina de sus marinos. Una similar reflexión es inevitable respecto del piloto que lanza las bombas sobre una ciudad rusa. Es con esa doctrina y ese tipo de bombas con las que Rusia ha machacado a Ucrania desde el inicio de la invasión hace 14 meses, además de toda suerte de misiles y artillería directamente contra la población civil en sus intentos por quebrar la resistencia y forzar al país, luego del fracaso de su intento de, por un golpe de mano, apoderarse del mismo en una guerra relámpago,
a firmar una paz que con los antecedentes demostrados por Rusia sería a lo más un interludio para reponer sus pérdidas de equipos militares, al parecer muy severas. Las de sus soldados no han sido ni serán nunca importantes para un mando que considera irrelevantes las vidas de sus propios hombres y mucho menos las de sus enemigos. Este es otro aspecto en el que Rusia ha sido incapaz de superar. Quién sabe si una tara genética, pero ciertamente una cultural, por la cual le resulta indiferente a su población que su propia gente no llegue siquiera a hacer una estadística a tomar en cuenta al momento de sacrificarla a nombre del patriotismo, de la revolución o de otras sandeces por el estilo. ¿Qué le pueden importar a Rusia unos cientos de miles de muertos lanzados como carne de cañón a la batalla por algún enclave intrascendente, si a sus propios ciudadanos los ha exterminado por millones en sus purgas, en sus gulags, en sus hambrunas y en las guerras en las que se ha visto envuelta? Desde la época de Stalin, las tropas rusas eran lanzadas a la batalla, alentadas, entre comillas, por los comisarios que disparaban contra sus propias tropas si éstas detenían su avance, o peor aún, trataban de cubrirse o retirarse del matadero al que las lanzaba. Los relatos que describen esta práctica son tan numerosos y dramáticos que no admiten discusión. Exactamente esa misma política es la que se ha aplicado a los mercenarios wagnerianos del chef de Putin, lanzados a su probable muerte a manos de los soldados ucranianos para no enfrentar su casi seguro asesinato por las ametralladoras de sus comisarios. No puede llamar la atención el llamado del chef, cuya real vocación evidentemente ha sido la carnicería, a que sus fuerzas no hagan más prisioneros, sino que maten in situ a todos quienes se rindan o sean capturados, heridos o conmocionados. Su orden es absoluta y no admite interpretaciones. Hay que llevar el conflicto hasta su brutalidad más completa. Su postura, y que no se venga a decir más tarde que él ha actuado por su cuenta, es la misma del ejército ruso. En los horrores que se han develado en Bucha, en Irpin y en casi cada población de donde debió retirarse el ejército ruso, prácticamente ninguna parte tuvo el grupo Wagner. Quienes asesinaron a la población civil desarmada e indefensa fueron las unidades de élite rusas, por una parte, y los nuevos criminales del servicio secreto, el FSB, equipados como el KGB del pasado, con listas de ucranianos que debían ser exterminados, mandato que se cumplió al pie de la letra donde pudieron. Se trata de un país que opera alentando crímenes de guerra y hasta condecorando a los criminales. Con mucha razón afirma el general ucraniano Sergei Melnik, encargado de la defensa del Oblast de Kharkov, que solo los rusos pueden cambiar a Rusia y que recién entonces la guerra terminará. Pero esa expectativa no es muy realista, tanto por el etos ruso, que no logró nunca salir de la servidumbre y de la subordinación más abyecta al poder, contra el que levantarse era y es prácticamente un suicidio por los enormes recursos asignados a la represión y la inexistencia de límites para ejercerla, sin preocupaciones por unos derechos humanos inexistentes en Rusia, por debidos procesos o separación de poderes. El zar decide y los demás obedecen. Así han funcionado las cosas por 600 años y nada hace suponer que cambiarán ni en el corto ni en el mediano plazo. Aquellos rusos que osaron oponerse y resistir a la guerra están presos en los gulags y sus líderes más destacados esperando la muerte,
sea envenenados, uno de los métodos más favorecidos por el régimen, o por consunción y maltrato, como el que sufrieran un estimado de 30 millones de soviéticos que debieron dejar buena parte de sus vidas en los gulags. Cuando el terror se entroniza en una sociedad, se vuelve un hábito insuperable, como la apatía y el callar, que se han convertido en Rusia ya no en una segunda, sino en la primera naturaleza. Muchas gracias. Editorial. Sabemos qué hacer. Simón Espinosa Cordero. Con mis 94 años siento la ventaja de escribir con experiencia. Y confieso que mi morir no me entristece, sino el de Ecuador. Que nadie mientras sea joven se muestre remiso a filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alba nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven, escribe Epicuro a su discípulo Meneceo. Mientras enseñaba el goce racional en su escuela El Jardín, Epicuro permitía el acceso de mujeres, de prostitutas y esclavos. Que esta referencia nos inspire a que la tragedia de la patria no nos sorprenda cansados de no hacer nada por ella. Nuestra circunstancia. Estamos agobiados por mafias delincuenciales y políticas de la peor estofa. A este país, que fue la luz de América, se encuentra ahora despedazado por el mal tiempo y la estupidez y se enfrenta desde el año 2007 a su propia caricatura. La inseguridad, la criminalidad y la muerte pasen en todo el territorio nacional y el Estado, con la ley y la moral devaluadas, la corrupción que le es consustancial y el abatimiento de sus instituciones, no ofrece ningún futuro optimista a la nación. Solo una bien plateada, eficaz e inteligente seguridad nacional podrá mitigar las grisuras tristes del porvenir. En caso contrario, el sacrificio de la patria, a muy corto plazo, será definitivo. Sin pesimismo militante ni optimismo ingenuo, insistimos en una diferente matriz de pensamiento sobre la seguridad nacional. La extensa e intensa experiencia de varios países de nuestra América, atormentados por el mismo flagelo del narcotráfico y el terrorismo, debe servir de antecedente magistral al gobierno ecuatoriano y a la sociedad misma para dar pasos sabiamente conducentes en esta materia. La durísima realidad vivida por México en el mandato del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012, por ejemplo, nos alecciona para evaluar las consecuencias de enfrentar con protocolos de guerra a las fuerzas del orden del Estado contra un poder tan descarnado y mortífero como es el crimen internacional organizado, en el que nos dan 1000 a 10. Ventaja imbatible. Un poderío bélico considerado mucho más vigoroso que todos los ejércitos latinoamericanos juntos. En último término, no me interesa ganar una guerra de suyo perdida, sino posiblemente conseguir como sea una paz que nos dé un respiro para intentar construir una nueva esperanza nacional. Simón Espinosa Cordero. Bajo amenaza de muerte cruzada, Saquicela, Holguín, Torres y Noboa disputan presidir la Asamblea. Talía Flores, primicias. Si no fuera porque la suerte del país está en juego y hay que permanecer atentos, la gente evitaría el bochorno de mirar el juicio político al presidente de la República, teniendo como protagonistas a asambleístas que parecen el epítome de la desvergüenza. La Asamblea Nacional tendría que ser el sitio más riguroso del debate político, de la argumentación contundente para citar leyes y reglamentos, siendo los legisladores quienes los elaboran. Pero allí se han escuchado las palabras más altisonantes, decires de una torpeza inimaginable, como si se tratase de un concurso de frases esperpénticas. Es algo así como conjugar la tragedia y la comedia, produciendo en la sociedad rabia y burla a la vez. Un estado de desasosiego colectivo. El juicio político que podría sacar del poder a Guillermo Lasso ha resultado un fiasco en toda regla. Sostener que no tienen obligación de probar el delito es de una torpeza sin precedentes en un acusador, por lo que ha terminado siendo munición gratuita para que los abogados que defiendan al primer mandatario les disparen en su contra. Es así como si los interpelantes protagonizasen un suicidio político asistido.
El bendito juicio político, que he seguido con gran expectativa desde el exterior, cubre de ignominia al Ecuador por el pobre nivel argumental. La asambleísta Mireya Pazmiño tuvo que soportar el viernes pasado que el abogado del presidente, Edgar Neira, leyera una carta donde ella reclamaba a Hernán Luque, exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas ENCO, que se haya intentado dar por terminado el contrato con Amazonas Tanker. Vamos a ver qué explicaciones nos da respecto a esta incongruencia, falta de seriedad, le dijo al abogado. No tengo por qué estar respondiendo cada una de las conclusiones que usted está dando lectura, le espetó Pazmiño, quien acusa a Lasso de todo lo contrario de lo que ella antes defendía. Tan mal han actuado los interpelantes que es probable que se concluya que las denuncias de perjuicios millonarios a Flopec hechas durante meses fueron falsas y que Hernán Luque, aquel que dijo que Flopec era una mina de oro mal manejada, no tenía interés alguno en el negocio y que allí todo ha sido transparente como el agua del Pacífico. Por estas aberraciones, no pocos consideran que el juicio político por peculado estaría caído. La anterior fue la peor semana para la oposición. Que la llamada Revolución Ciudadana emitiera un comunicado pidiendo la muerte cruzada llevó a concluir que el correísmo va perdiendo el juicio político. Pero solo picó el anzuelo. Cuando Lasso declaró al Financial Times que si no consigue los votos para salvarse en la asamblea, convocaría a elecciones anticipadas, es decir, a la muerte cruzada, algunos creyeron que fue un nuevo derrape del presidente. No fue así. Lo hizo un día después de que sus abogados pidieran a los legisladores declarar inadmisible el juicio político y que nieguen las acusaciones de malversación de fondos. A esa fecha, todos aseguraban que la oposición tenía los 92 votos para destituirlo, por lo que el presidente había preferido quedarse 6 meses, pero que la asamblea se vaya ya. Eso debió sospechar el correísmo cuando se apropió de la muerte cruzada, aunque siempre tendría razones adicionales. Primero, como Jalisco nunca pierde, Correa habrá pensado reivindicar su autoría durante la campaña electoral. 2. En instantes que se tejen acuerdos para renovar las autoridades de la Asamblea, debilitará al oficialismo ante cualquier posibilidad de acuerdos políticos, mientras alentará a no pocos asambleístas a apoyar la destitución de Lasso, no solo porque nadie querrá quedar en el bando de los perdedores si se llegara a dar la destitución, sino porque la muerte cruzada les manda a sus casas sin atenuantes. Todas estas posibilidades son válidas, pero hay que reconocer que por primera vez, desde los días de la exitosa vacunación, Carondelet controla el relato. Si el correísmo quiere la muerte cruzada, significa que no tienen los votos para destituir a Lasso. Se transformó en la banda sonora del juicio político. Lo repiten todos, sobre todo en los medios y en las redes sociales, sin fijarse en la línea de tiempo y reconocer que fue Lasso quien introdujo el tema. Tampoco hace falta. En la era de la posverdad, la realidad es lo que percibe la gente. Lasso jugó bien a los dados y en la misma semana ganó un voto al desgranar el bloque de las 6, Partido Social Cristiano y sus aliados, dejando el mensaje que sí puede sumar apoyos. Para Correa, hoy, la muerte cruzada es como aferrarse a un hierro candente, porque ni Jaime Nebot ni Leonidas Issa, sus grandes aliados, la quieren. Esto en instantes en que hay que organizar las comisiones legislativas permanentes, el CAL, y elegir a las autoridades de la Asamblea, que esto podría mover el tinglado que les tenía pavoneándose por la mayoría numérica. Virgilio Saquicela buscará maniobrar los tiempos del juicio político, cuyo desenlace podría coincidir con la elección e incidir en sus pretensiones de mantener la línea de sucesión, o sea, la presidencia de la Asamblea. Marcela Holguín, actual vicepresidenta, quiere a toda costa dirigir la legislatura y aunque no todo su bloque la apoya, tiene el beneplácito desde Bélgica, México o donde esté el sentenciado. Con menos posibilidades, Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, también pretendería la presidencia de la Asamblea, al igual que Daniel Noboa, independiente, y Salvador Quispe, de Pachacutic.
Las 5 bancadas, UNES, Pachacutic, Social Cristianos, Izquierda Democrática y la bancada del Acuerdo Nacional, están condenadas a entenderse entre sí, o al menos entre algunas de ellas. Solas no van a ninguna parte. Ceder las comisiones más apetecidas y organizar el CAL es el desafío. Quien hubiera imaginado que a estas alturas del juicio político a Lasso, los asambleístas podrían llegar a ser víctimas de sus propias maquinaciones. Y hasta terminar regresando a casa. Haber sacado la muerte cruzada les causó pavor. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Nueva York pide al gobierno de Joe Biden más fondos para migrantes. El presidente y la Casa Blanca han fallado en esta crisis migratoria de la ciudad. La ciudad de Nueva York perdió 817 millones de dólares y se vienen pérdidas de hasta 1.400 millones de dólares para este año fiscal, que termina el 30 de junio, según confirmó el director de presupuesto, Jack Gia. Creo que un número sustancial de solicitantes de asilo están siendo explotados, están siendo maltratados. La queja central del gobierno local es que se creó un mercado laboral en negro de miles de trabajadores que no tienen estatus de protección temporal. ¿Por qué Texas y Florida y los otros estados que están enviando a esta gente a lo nuestro? ¿Por qué en Nueva York no le están cobrando? No estamos por estar jugando con nuestro presupuesto, y hay otras maneras a donde podemos estar gastando dinero, ayudando a las personas que de verdad lo necesitan aquí, los ciudadanos. Mi sueño era de poder venir, darles un futuro mejor a mis hijos, tener una estabilidad económica y ayudar a mi familia en la escuela. Los más de 40.000 migrantes que llegaron de Texas y Florida, según autoridades de Nueva York, fueron abandonados en la estación de buses de Manhattan, sin ningún recurso para sobrevivir en la Gran Manzana. Iglesias y organizaciones sociales son quienes apoyan a las familias migrantes. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Joe Biden anuncia su candidatura a la reelección en los comicios de 2024. Joe Biden ha confirmado este martes su candidatura para la reelección como presidente de Estados Unidos en un vídeo publicado en Twitter. El mensaje comienza con imágenes del asalto a la Casa Blanca. Libertad, democracia y decencia son los ejes de una campaña que promete ser una apasionante secuela del duelo con Donald Trump, favorito en las primarias republicanas. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignity. Aunque Trump solo es 4 años más joven que Biden, muchos en el Partido Demócrata consideran un gran inconveniente los 82 años con los que asumiría un nuevo mandato, pero no hay consenso sobre quién podría ser su sustituto. Kamala Harris ha anunciado que repetirá como compañera de fórmula. Caravana de migrantes parte desde Chiapas hasta Ciudad de México. Después de largos meses de espera, estas personas migrantes decidieron abandonar Tapachula en Chiapas y dirigirse a la capital. Dios quiera y se nos dé el propósito y nos den la visa humanitaria para llegar a nuestro destino. Y esta fue la única opción, vía que vimos de escape, de salida pues que tenemos. Entonces aprovechamos a irnos de Rusia a Ciudad de México. ¡Venga a nosotros tu reino! Antes de partir, recordaron a los 40 migrantes fallecidos tras quedar atrapados en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pedimos justicia, eso no puede quedar así como así se murieron y no, pues tienen que hacer las respectivas investigaciones y de verdad para poder hacer justicia por nuestros compatriotas y todos los demás que murieron.
Unos viajan en familia, otros solos. Son venezolanos, cubanos, colombianos, africanos y haitianos. Demandan la forma migratoria múltiple para poder circular por todo México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Para lo que vienen todos, para un mejor futuro, para la familia, para todo eso. Y así vamos, continuando hasta llegar. Por eso no quieren ser deportados. A través del llamado Vía Crucis Migratorio, convocado por la organización Pueblos Sin Fronteras, pretenden hacerse visibles y protestar por las políticas migratorias. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Aparente calma en Jartum en la nueva tregua entre el ejército de Sudán y los paramilitares de FARC. Primer día de aparente calma en Jartum, al iniciarse una tregua de 72 horas por motivos humanitarios, promovida por Estados Unidos, la sexta desde el comienzo de las hostilidades el pasado día 15. El ejército sudanés y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido se han comprometido a respetarla. Mientras decenas de países continúan repatriando a sus nacionales, la población local también intenta huir a zonas más seguras o a países vecinos, aunque muchos habitantes de la capital no pueden participar en este éxodo masivo por motivos económicos o no deberían por cuestiones sanitarias, como explica este médico. ففي واحدين بقول لهم 10 يوم ما غسلوا إذا فط غسلتين أو 3 غسلات يمكن يموت يعني بنسبة 80% يموت بسبب موية تنزل في الرئة. Egipto, que cuenta con una gran comunidad sudanesa, agiliza la entrada de refugiados a los que en teoría no exige visado por un acuerdo bilateral. Ambos bandos dieron juntos un golpe de Estado en octubre de 2021 al entonces gobierno de transición. El actual enfrentamiento surgió tras tensiones en las negociaciones para formar un nuevo ejecutivo. Chico Buarque recibe el premio Camões de Bolsonaro y se negó a entregarle este en 2019. Han sido 3 años de espera, pero finalmente Chico Buarque ha recibido el premio Camões, el galardón literario más importante en lengua portuguesa. Le fue concedido en 2019 y se lo han entregado este lunes los presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa y Lula da Silva de Brasil. El predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, se negó en redondo a firmar el documento de concesión del premio al célebre cantante, compositor y novelista Chico Buarque, opositor al expresidente de extrema derecha. Buarque aseguró que esa negativa era para él como un segundo premio. El autor venezolano Rafael Cadenas abogó por defender la democracia en su discurso al recoger el premio Cervantes, máximo galardón de las letras en español. El poeta y ensayista de 93 años insistió tras recoger el galardón de manos del rey de España, Felipe VI, que es urgente defender la democracia de todo lo que la acecha. Rafael Cadenas leyó un párrafo del Quijote en donde la libertad se exhibe como bandera. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a un hombre. Cadenas es el primer venezolano reconocido con este premio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a Cadenas calificándolo de gloria de las letras venezolanas. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.